¿Qué consejos me podrías dar a mí y a toda la gente que nos está escuchando para despedir de forma correcta a alguien? Bueno, lo primero que diría es no nos frustremos porque nunca va a ser correcto, porque en el momento en que hay dos personas involucradas y que una lo que recibe es una noticia de este calado y como no sabemos el impacto que va a tener, por mucho que tú intentes prepararlo todo, siempre va a haber cosas que no lleguen a superar las expectativas de la persona que tienes delante. Una vez dicho esto, pues es una reunión que hay que preparar antes, estructurarla, tener claro lo que vamos a comunicar y cómo, y tener también un plan de comunicación asociado, tener un plan de comunicación cuando se lo decimos y cómo a los compañeros, a los equipos, al resto de la organización, si vamos a involucrar a la persona que sale en esa comunicación o no. Cada situación es diferente en función de la naturaleza de la decisión, el por qué se ha tomado esta decisión. Hay que ser generosos como compañía en el sentido más amplio de la palabra, no solamente económicamente, que ahí, oye, pues hay unas regulaciones y unas legislaciones. Hay que ser generosos en la preparación, en pensar que va a ser pues una reunión de vital importancia y sobre todo también entender que en ese momento muchas veces no todo lo que se diga se va a asumir y se va a interiorizar, por lo tanto tenemos que estar abiertos a que nos vuelvan a llamar para preguntarnos y hay que seguir acompañando. ¿Dónde están para ti las red flags o líneas rojas de un empleado que no puede pasar y si las pasa? Yo veo aquí dos opciones, ¿no? O le das un aviso y al X aviso pues procedes al despido, o a la primera esto es inadmisible y mañana no vuelvas. Una ruptura de confianza. Con una ruptura de confianza, y te puedo poner 1000 millones de ejemplos. Cuando yo antes te decía que yo creo en la gestión por confianza, en las trust-based policies, esto es una opinión absolutamente personal de Mar Romero, no de Alsea. Me interesa mucho. Te pongo un ejemplo. Yo creo que perdemos a veces tiempo en fiscalizar y en perseguir y en aprobar, y lo que tenemos es que dejar muy claras las reglas del juego, las políticas, y dejar que las personas actúen. Y si alguien en alguna auditoría aleatoria, y ahora me voy a un ejemplo concreto, los gastos, que es algo pues que hay que controlar en la compañía, las políticas de gastos y de viajes. En lugar de estar aprobando todos los gastos de tus equipos para ver si lo que han pasado es correcto, lo que hay que hacer es tener una política de T&E, de Travel and Expenses, clara. Comunicarla y creer que la gente la cumple. Y obviamente hay que hacer auditorías aleatorias, y si alguien se lo ha saltado, me da igual el importe, se tiene que marchar. ¿En serio? Sí. Yo tengo un lema, y es que cuando, y es un poco, a veces por lo menos a mí me cuesta tomar acción con este lema, pero creo firmemente en esto, y es que cuando empiezas a dudar de una persona de tu equipo, esa primera duda, para mí ya es un momento tardío del despido. Es decir, si tú hay alguien que no está seguro por su comportamiento, por sus actitudes, habilidades, etcétera, que debas traer en tu compañía, ya es tarde, ya le deberías haber echado. Bueno, Nacho, eso es muy personal. ¿Sabes qué pasa? Que cada persona es diferente. Hay situaciones que requieren una acción inmediata, hay situaciones que es mejor no alargar y no seguir perdiendo el tiempo por ninguna de las partes, si sabes que no va a ir a mejor. Efectivamente, cuando tú hablas de la duda, y yo hablo de la ruptura de confianza, yo no puedo trabajar con personas en las que no confío. Para mí una ruptura de confianza es lo más crítico que puede ocurrir. Los errores, las meteduras de pata, por gordas que sean, que yo he vivido en mi equipo meteduras de pata gordísimas, yo he vivido en mi equipo que mi cabeza de compensación y beneficios haya enviado, y no ha sido en Alsea, haya enviado el listado de salarios, incluyendo el presidente, a un externo, por Errores ejemplo. que nos pueden pasar a todos. Eso para mí no es motivo, o sea, eso aislado, exacto, aprender. Pero es la ruptura y la falta de confianza. Pero luego también nosotros tenemos la obligación como managers de reconducir a las personas. Entonces yo sí que creo en lo que no puede ser es el no confiar. Pero si alguien su performance no es el adecuado, a lo mejor no está ocupando la posición adecuada. A lo mejor hemos hecho nosotros mal colocándole ahí. Se le quede grande o demasiado pequeño, ¿no? O que simplemente o grande o demasiado pequeño, o no es lo que le gusta hacer y no es en lo que sabe hacer. Pasamos del despido al polo opuesto, que es la contratación, esa primera entrevista. Sí. A mí es otra habilidad que
desgraciadamente no pude aprender en la universidad ni he hecho ningún cursillo. Al final yo creo que es algo que te da la práctica, ¿no? Entonces yo entiendo que tú has hecho miles de entrevistas, por lo menos muchísimas más que yo, y me encantaría que me contaras algún secreto para poder emprender, para poder entender y aprender a entrevistar mejor y sobre todo seleccionar y filtrar si ese perfil es adecuado mucho antes. Muchas veces yo creo que tenemos exceso de entrevistas con mucha gente, que la primera o segunda entrevista tú ya sabes si ese perfil es adecuado o no. Y lo uno con la segunda pregunta, que sería ¿cuántas entrevistas es necesario hacer? Vale. Tips para una entrevista de selección. Pues lo primero, hablar poco. Gestiona y dirige la entrevista. Hablar poco, wow. El que habla menos. Es decir, si tú estás entrevistando, dedícate a hacer preguntas cortas y escuchar. Porque es cuando vas a aprender. Y así es cuando estás captando información. Si tú, como entrevistador, te tiras 3 horas y 8.000 horas hablando de las bondades de tu compañía, de la posición, de tu equipo, de los proyectos, de dónde están, tal, estás hablando, pero lo que estás intentando entender y conocer y leer a la persona que tienes delante. Entonces, haz preguntas, calla y escucha.